Bueno, pues hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Círculo de Crianza. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de neurodesarrollo, la importancia de conocer como mamá, como papá, qué es esto del neurodesarrollo, cómo puedo acompañar a mis hijos para un desarrollo adecuado o en qué momento puedo detectar algo que tal vez no está del todo normal, entre comillas, ¿no? Y poder atenderlo. Y para este tema, pues te doy la bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar aquí. Claudia Robles. Antonio también me acompaña el día de hoy. Hola, hermana. Hola, hermano. Bueno, déjame platicar un poquito de Claudia. Clau, tú tienes 12 años trabajando en terapia individual. Eres licenciada en psicología educativa y tienes un máster en neuropsicología, ¿correcto? Correcto. Tienes un espacio aquí en la ciudad de Querétaro, que ahorita nos vas a platicar un poquito más. Y pues tienes esta preparación en lenguaje, integración sensorial, trastornos del aprendizaje, electroencefalogramas, estimulación temprana, lectura-escritura, trastornos del sueño y pruebas neuropsicológicas y de neurodesarrollo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Clau. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hola, Claudia. Hola, hola. Oye, a ver, platícanos un poquito. Ya sabemos lo que nos platicó ahorita Lorena, en dónde estás. Pero platícanos cómo llegaste aquí. O sea, cómo fue encontrar ese porqué, ese leitmotiv de decir, oye, yo me quiero dedicar a esto, por esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué tuvo que haber pasado en tu vida antes para haber dicho, llegué al lugar indicado donde me siento profesionalmente y personalmente plena? Pues bueno, mi historia empieza un poquito a los 9 años. Tengo una tía y tiene unas gemelitas. Y entonces yo cuando estaba en México, yo antes vivía en México, acompañaba a mi tía a llevar a las pequeñas a un centro de estimulación temprana. Y para mí fue así de, wow, esto es lo máximo. Desde muy chiquita me gustan mucho los niños. Tuve muchos sobrinos, muchos primos, entonces siempre estaba como en contacto con los niños. Entonces, justo cuando voy al centro de estimulación con mis primas, para mí fue así de, esto es lo que quiero hacer, ¿no? A esto me quiero dedicar. Y todo el tiempo fue como siguiendo ese sueño. Para mí fue muy claro, sabía que me quería dedicar a los niños. Después no sabía como qué tenía que estudiar, ¿no? Me acuerdo mucho que en la prepa, estaba ya en la prepa y así de, bueno, pues ya llegó el momento de elegir carrera y había que elegir, pues, qué quería estudiar para tener el centro de estimulación temprana, ¿no? Y realmente fue un poco complejo porque, pues, unas personas me decían, no, pues vete para ser maestra y después ya te especializas en la estimulación. No hay una carrera tal cual para llegar, ¿no? a la estimulación temprana. Entonces, otros me decían, pues, fisioterapia, otros me decían, vamos a estudiar psicología. Entonces, mucha gente me opinaba, ¿no? Al final dije, no, pues creo que quiero estudiar psicología, porque para mí era como ir buscando esos objetivos generales, ¿no? Ir viendo como no solo al ser, como en la parte motora, si me iba por el área física. Entonces, la verdad es que entré a estudiar psicología, de ahí me especialicé en el área educativa, porque, bueno, en el desarrollo ahí de la carrera, pues era como el área mucho más afín a lo que yo quería hacer, ¿no? Dedicarme a los niños, como a esta parte del aprendizaje. Entonces me especializo en el área de neuropsicología. Posteriormente me fui a España a hacer mi maestría en neuropsicología porque justo era como terminar de entender qué pasaba a nivel de neurodesarrollo, qué pasaba con cómo se va formando el sistema nervioso, cómo vamos teniendo esas funciones ejecutivas, y al final pues fue donde fui creando como toda esa carrera, ¿no? Pero realmente para mí fue muy claro, o sea, nunca tuve como ese problema de, oye, ¿qué vas a estudiar? Y no, para mí era como muy claro de quiero dedicarme a los niños y hacia allá voy. Oye, y esta parte de que te gusta o de que te especializaste en neurodesarrollo, o sea, ¿cómo dijiste esto? O sea, es porque hay como muchas áreas o muchas ramas y dijiste esto porque es lo que a mí... O sea, ¿qué te da esta parte
en lo que puede servir al otro? Mira, en el área de psicología hay como muchas áreas, ¿no? Como bien dices, ¿no? Está la cuestión emocional, está la cuestión de trabajo en una empresa, está en el área educativa. Y para mí el neurodesarrollo es como justo la base, justo el dónde vamos a empezar, justo el fundamento para poder construir hacia arriba. Para mí también el trabajar con niños, para mí es lo más fácil. ¿Por qué? Porque no es como algo tan complejo como en el adulto. En el adulto, pues ya hay como muchas cosas detrás. Entonces, cambiar a un adulto, yo de verdad respeto a todos los psicólogos que trabajan con adultos porque es súper complejo. O sea, ya hay muchas cosas que atañen a este desarrollo. O sea, a lo mejor un adulto dice, no, es que yo quiero cambiar un hábito. Híjole, en un adulto es súper complicado y en un niño es súper fácil. Entonces, realmente para mí es, si creamos las bases adecuadas desde un principio, no tiene por qué haber como tantas fallas en un futuro, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque si creas bien el cimiento, desde ahí puedes construir lo que tú quieras. Súper. Justo. Un poco como lo que pensamos, ¿no? Como el niño, como el constructor del hombre, como decía María Montessori. Y de la humanidad. Sí, de la humanidad. Sí, definitivamente para mí es lo más importante. O sea, los primeros años es la base de todo un futuro. Súper. Sí, pues ya como adultos estamos como más rígidos, ¿no? Sí. Y difícil. Tampoco tenemos tanta plasticidad, ¿no? Entonces, cambiar está complicado, pero no es imposible. Definitivo, no es imposible. Definitivo. Oye, Clau, bueno, pues empecemos un poquito como a meternos en el tema, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco, nos das una introducción de qué es el neurodesarrollo? ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante que como mamá o como papá sepamos acerca del neurodesarrollo? Pues mira, para mí me gusta definir el neurodesarrollo como un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque es algo que va cambiando constantemente, no es como tan estable. Entonces tiene que ser un proceso dinámico donde se involucran varias áreas, el área motora, el área cognitiva, el área social, el área de aprendizaje, todas las áreas van evolucionando. Entonces es justamente ese proceso de ir adquiriendo habilidades para que haya una madurez del sistema nervioso central. O sea, realmente ese es como una definición del neurodesarrollo, ¿no? Es cómo va evolucionando para lograr esta madurez. Ok. Entonces, como papás, pues es importante conocer. ¿Podríamos hablar como etapas del neurodesarrollo? ¿O? Yo no hablaría de etapas tal cual, porque las etapas nos limitan como en un tiempo, ¿no? Okay. Y entonces el neurodesarrollo, pues claro, que va a ir pasando por las etapas. ¿Por qué? Porque un bebé va creciendo y van como pasando etapas. Pero realmente el neurodesarrollo, lo que definimos tal cual son hitos del neurodesarrollo. Okay. Porque el hito del neurodesarrollo es como esos logros, esos objetivos que tienes que llegar a cumplir para poder subir al siguiente escalón. Yo siempre lo veo como una pirámide, como un escalón que va subiendo y esa escalera que se va formando, ¿no? Entonces, ya subiste al primer escalón, ahora hay que ir al segundo y al tercero y así. Entonces, realmente son esos hitos, esos objetivos que se tienen que ir cumpliendo. Y lo importante con los hitos del desarrollo es que no es que cuando cumpla, por ejemplo, un bebé 3 meses, ya tiene que sostener la cabeza y si no lo sostuvo en su mes de cumpleaños, Dios, te tienes que preocupar. No, o sea, porque muchas veces se entiende así, ¿no? Sí. Y hay muchos papás donde te metes a Google, buscas y así de, mi hijo tiene que sostener la cabeza, mi hijo tiene 6 meses, se tiene que sentar y no lo logra. Entonces empieza a ver como toda esta preocupación del papá que desconoce todo el desarrollo, ¿no? Entonces, realmente el hito es, sí, tiene que controlar la cabeza, pero para controlar la cabeza tenemos que ver que vaya en un proceso. Entonces, realmente yo siempre me baso, hay como unos periodos donde tienes que decir, bueno, tiene como este periodo para lograr este objetivo, pero lo más importante es que tú vayas viendo que hay esta evolución. O sea, que por ejemplo, un bebé recién nacido, pues obviamente no sostiene la cabeza y está muy débil, pero si tú lo vas poniendo en ciertas posturas, lo pones en tummy time, trabajas para que logre el control cefálico, pues sabes que lo va a lograr, ¿no? Y es ir viendo cómo va evolucionando para llegar a ese objetivo. Okay. Creo que eso es como lo más importante. Sí es conocerlos, sí es ver como en qué rangos de edades tiene que ir cumpliendo ciertas cosas. Por eso se le llama el hito del desarrollo, pero tampoco casarnos con si no lo hizo a tal edad, ya está mal mi hijo y tenemos que
que hacer algo y preocuparnos. Realmente hay que conocer para poder actuar y desde ese punto, pues realmente saber y ir hacia el camino adecuado. Ok, o sea, incluso en el neurodesarrollo hay esta singularidad, ¿no? De cada caso, de cada proceso, de los contextos en el que está el niño también. Mucho. Y cada ritmo de desarrollo en el niño hay que respetarlo. O sea, eso es algo importante que muchas veces está como en debate, ¿no? Así de, no, es que hay que estimular, no hay que estimular, hay que dejarlo que solito explore el movimiento. Entonces, creo que un equilibrio de esto es lo que va a hacer que un niño pues vaya desarrollándose como debe de. Y respetar su ritmo, pero sí es darle el ambiente adecuado. Claro. Y como papás, para dar un ambiente adecuado, tienes que primero saber qué necesita, ¿no? O sea, a ver, si necesitamos que el niño se siente, ¿qué hago para que el niño se siente? No es nada más sentarlo y ver si ya lo logra y volverlo a sentar. Y sí, y por ejemplo hay muchos videos, hay reels así de al bebé sentándose y se cae de un lado y se cae del otro y pues realmente pues no le estamos ayudando para nada, ¿no? Entonces es como, ok, sé que se tiene que sentar, pero ¿qué puedo hacer para que el niño se siente? ¿Cómo lo estimulo? ¿Cómo le ayudo a que logre ese hito de desarrollo? Ok, sea, como los pasos previos. Exactamente. ¿Qué pasa si se rompe como la barrera de ese hito? ¿Cómo se rompe la barrera? Me refiero que se pasa de la edad y no logró ciertas características que tenía que lograr. Hay que ver, por ejemplo, hay niños que nacen y por alguna situación, a lo mejor tuvieron alguna lesión, algún daño a nivel neurológico y esos pues hitos de desarrollo se van logrando pues en edades más tardías. Pero bueno, hay una explicación, ¿no? Tenemos como... Pero se pueden lograr. Se pueden lograr, claro, se pueden lograr con las terapias adecuadas. Cuando ya hay un daño, hay una lesión, pues sí necesitamos como algo mucho más especializado. Pero, por ejemplo, en niños pues digamos como regulares, donde el papá va viendo que se va cumpliendo y de repente se estanca, ¿no? Y decimos, bueno, es que mi hijo ya no se está sentando y ya tiene 6 meses y nada, y 7 nada, y 8 nada. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, algo está pasando, ¿no? Como papás tenemos que como tener como este foquito y decir, oye, mi hijo a los 6 no se sentó, pero bueno, ya le di 1 mes, ya le di 2 meses y sí lo estoy estimulando correctamente, porque si lo tienen todo el tiempo en un bouncer acostadito, pues por supuesto que aunque tenga 1 año, no se va a sentar tu hijo. ¿Por qué? Porque no lo estás dejando como en los espacios adecuados. Pero si lo estimulaste adecuadamente y no se logra, entonces sí hay que actuar. Yo siempre busco que haya como acción, no tanto preocupación, porque la preocupación pues está, pero si solo te preocupas y no actúas, no se va a solucionar nada. Entonces, en los primeros años es cuando más tienes que avanzar en poder lograr llegar como al objetivo, ¿no? Entonces, cuando veas que algo no está llegando al nivel, en ese momento es consultar a un especialista. Normalmente me imagino o me parece que los padres de familia, como que hay mucha ignorancia en el sentido de qué es lo que tiene que lograr y cómo lo tiene que lograr. Sí, entonces nada más es un poco como lo que dice la abuela, lo que dice el tío, la tía, no sé qué, pero no hay como, oye, a ver, ¿por qué se tiene que sentar? Oye, ¿por qué tiene que sostener la cabeza? Oye, ¿por qué tiene que empezar a gatear? Oye, tiene que hacer movimientos antes de caminar, o sea, el gateo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, a mí me pasó que mi propia madre, siendo guía Montessori, bla, 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 yo no gateé. Y yo tuve un tema que cuando llego a primero de primaria, la guía de primaria dice, aquí hay la coordinación motora. Hay una coordinación motora. Claro. Entonces tuve que ir a terapia y hasta que como que di el salto, ¿me explico? Sí. Pero fue por no gatear, pero era en ese momento, mira, es como... Ya camina, se paró y caminó. Claro. Sí, y es bien importante lograr cada hito. O sea, es como de, bueno, ya logré pasar el nivel 1, voy al nivel 2, voy al nivel 3, ¿no? Y a cada papá a lo mejor explicárselo diferente. A los papás que les encanta el videojuego, así. Pasaste el nivel 1, el nivel 2 y ahora vamos así, ¿no? Exactamente, para que vayan ubicando. Pero sí es una realidad que hay mucho desconocimiento de qué tienen que hacer los niños, ¿no? Sí. Entonces sí es importante que los papás se preparen para que sepan. Y también otro, pues como punto que pasa mucho y me llegan muchos casos a consulta es, pues es que el pediatra nos decía que todo iba bien, ¿no? Y realmente aquí hay como un debate en donde, bueno,
¿qué tanto puedo yo dejarle al pediatra como esa parte del neurodesarrollo? El pediatra está viendo que el niño, pues a nivel físico no le falte nada, que no se enferme, pero digamos que creo que en el área de neurodesarrollo les falta mucha preparación porque lo ven como muy por encimita y ya cuando hay un tema mucho más severo es como de, no, pues ya llévelo a una valoración a ver qué pasa. Y ya nos llegan pues en edades más avanzadas cuando se pudo haber trabajado desde antes y como bien decía Lore, ¿no? En los primeros años la plasticidad hay que aprovecharla y en los primeros meses mucho más. Ok. Sí, Súper. Hablemos entonces un poquito como de estos primeros 3 años, ¿no? O sea, sabemos que son la base de todo lo que viene, ¿no? Entonces, se puede, o sea, compartir con papás, con la gente que esté escuchando, se puede hablar como de, ok, dentro de estos primeros 3 años, ¿en qué te tienes que fijar? ¿No? Se podría resumir así, podríamos también hablar de los 3 a los 6, también qué sería como las características importantes y en cada etapa o... Sí se podría, pero creo que es como mucha información, porque por ejemplo, en el área motora, ¿no? Entonces, en lo motor, en los primeros 12 meses, ¿no? ¿Qué hitos tiene que ir haciendo tu pequeño? Primero tiene que lograr el control cefálico a los 3, luego a los 6 es el sentado, luego a los 9 es el gateo. Y luego a los 12 es la marcha, ¿no? Estoy dando como unas fechas, pero más o menos eso es como el caminito, ¿no? Tenemos que ir logrando esos objetivos para que avancemos. Y en la parte social, igual. A los 2 meses empieza la sonrisa social. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo no sonríe socialmente, ¿no? A lo mejor nace nuestro pequeño, es serio, puede ser, ¿no? O por ejemplo, hay papás así, tienen un día de nacida y dicen, ¡ay, está sonriendo! Y no es quitarle la ilusión al papá, ¿verdad? Pero sí, está muy bonito que sonría, pero es un reflejo. Claro. Es simplemente un reflejo y no es realmente una respuesta, un estímulo. Entonces, en la parte social, tenemos que ir viendo que también va como evolucionando, ¿no? O sea, hay una respuesta de sonrisa social, después ya van entendiendo como el juego, empiezan a esperar que pasen cosas, entonces van evolucionando y en cada área es lo mismo, ¿no? En la parte cognitiva, pues al principio un bebé realmente ni siquiera puede fijar como su atención, no ven, ellos ven completamente borroso, no ven en colores, entonces pues todo eso también influye, ¿no? Entonces, ¿qué estímulo le tengo que presentar? Si le presento a lo mejor un juguete todo de color rosa, el niño por supuesto que no va a ver como solo una mancha ahí y ni siquiera va a prestarle atención. Entonces, es mostrarle contrastes. Entonces, en cada área, pues hay como unos diferentes logros que se tienen que ir haciendo. Entonces, no es tan fácil como decir, de los 0 a los 3, fíjate que tu hijo pueda brincar en 2 pies. Eso solamente es una de las áreas, pero hay muchísimas. Eso sería más fácil tal vez hablar de señales de alerta. Sí, pudiera ser. Porque siento que tal vez entre los 0 y los 3 años, como justamente estás esperando que el niño logre ciertas cosas, ¿no? Como estas cosas como tan tangibles o tan fáciles de detectar, ¿no? De que gatee, de que camine, de que, ¿no? Pero ¿qué pasa con niños más grandes? Que tal vez, no sé, como Tony, ¿no? Que no gateó y entonces... Pero ya camino bien. Sí, camino así. Camino todo bien. Hay que ponerle la prueba de baile. A ver si es cierto. O sea, ¿qué pasa? Como que ¿qué podrían ser señales de alerta en tal vez un niño de primaria? No sé, ¿se ve más en el área cognitiva o cómo podríamos...? Sí, empieza a ver otras áreas. Por ejemplo, en los 0 a los 3, las señales de alerta es mucho al nivel motor. O sea, de que algo mi hijo no camina, no gatea, no se sienta, algo motrizmente. O, por ejemplo, también una de las principales demandas que hoy en día es como de las más recurrentes es el lenguaje. Así de, oye, mi hijo no habla. No habla. Mi hijo no habla y ya tiene 3 años, ¿no? Entonces ya es un foquito rojo. Y estos foquitos se tienen que atender, ¿no? Digamos que en esos de 0 a 3 creo que es como lo más notorio para los papás. Aunque también la parte cognitiva ya se puede ir evaluando, pero es lo menos tangible. Entonces, si un papá no está tan familiarizado con el desarrollo, es súper complicado que se dé cuenta que la parte cognitiva, que es completamente intangible, lo puedas ver, ¿no? Claro. Así de, oye, es que mi hijo no está prestando atención o auditivamente. Ni siquiera está escuchando, ¿no? Entonces,
yo diría, de los 0 a los 3, primero, desde que nace, hazle todos los tamices. El tamiz auditivo, el metabólico, el visual, el tamiz de neurodesarrollo. O sea, todo eso nos va a confirmar que tu hijo a nivel físico está preparado para recibir todos los estímulos. Es como, es como un coche, ¿no? O sea, tiene llantas, tiene puertas, tiene todo. Entonces ahora sí. Sí, camina. Camina, ¿no? O sea, es así. O sea, un bebé viene como todo ese cascaroncito, entonces tengo que ver que tenga todas las habilidades para poder explotarlas en un futuro. Entonces, de los 3 a los 6, igual a lo mejor nos podríamos centrar en, pues ya es un niño que va a la escuela, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un apoyo extra, que son las maestras o las guías, donde ya ellas pues tienen como más ojo de comparación, ¿no? Ya han tenido muchos niños, entonces empiezan a decir, oye, este pequeñito como que veo que no va al mismo ritmo. Entonces, creo que sería muy importante que las mamás se acerquen con las maestras para decirle, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo va aprendiendo? ¿Cómo lo ves? ¿Está al nivel? ¿Vamos bien? ¿Qué le falta? ¿Qué le puedo ayudar? Y creo que las señales de alerta en este nivel creo que podrían ser, uno, la parte social, ¿no? Si un niño se empieza a lo mejor como a aislar mucho, que no empieza a socializar, creo que sería una de las áreas importantes que ver. Después empieza como toda la parte pues de la escritura, de la letra, entonces qué tanto mi hijo está como logrando, ¿no? O qué tanto yo, mamá, papá, le estoy proporcionando el espacio. He tenido casos donde pues los pongo a dibujar a los pequeños porque es una de nuestras como áreas que tenemos que ir evaluando y el papá así de, ay, es que nunca le había dado un color y pues entonces... Y menos hoja en blanco. Entonces obviamente pues el niño no sabe qué hacer con eso. Y entonces no puedes decir que el niño tiene un tema o tiene un trastorno porque no tuvo la oportunidad. Entonces, pues no podemos, o sea, tenemos que contemplar muchísimas cosas para poder, hacer unos diagnósticos muy adecuados, ¿no? Y en esta área, creo que lo más como que brinca es la parte del trazo, la parte social, del juego y el seguimiento de instrucciones. Creo que ahí es donde empieza como esos foquitos rojos cuando el niño le dices, dame la pelota rosa y el otro no te da la pelota, ¿no? Hay que identificar si no sabe qué es pelota, si no sabe el color o si no nos está entendiendo como toda la instrucción. Oye, y antes de dar el salto a otras edades, o platicar otras edades, me vino el cuestionamiento en esta parte de los niños de 0 a 3, cuando pues la familia, porque los dos trabajan o la pareja trabaja y tienen que ir a una guardería. La pregunta es, ¿todas las guarderías están preparadas para ver todos los hitos y para saber? No quiero contestar esa pregunta. No quiero decir que todas las guarderías puedan estar bien o mal, ni generalizar, pero qué fuerte o qué riesgo que lleves a tu bebé y que pues tú estás trabajando, estás en lo tuyo y que a lo mejor se le pasaron los hitos. Sí, y tú confías que alguien que está en el área, en esa rama, pues va a hacer las actividades adecuadas para que tu hijo vaya logrando esos hitos. La verdad es muy complicado. Me ha tocado visitar pues diferentes sistemas, diferentes guarderías y me he llevado con sorpresas tanto muy buenas como otras cosas donde yo de verdad digo, no se puede. ¿Crees que a lo mejor, o sea, para no satanizar a las guarderías ni nada, no, a lo que me refiero es, en un porcentaje de los casos que te llegan, ¿tiene que ver el que está en casa y el que está en guardería? No he hecho como un cálculo como tal y realmente no creo que sea del todo o unos u otros la responsabilidad. O sea, hay situaciones como bien dices, ¿no? Donde los dos tienen que trabajar y pues no hay de otra, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría a los papás y a las mamás es hagan una investigación, vayan, visiten diferentes guarderías, diferentes sistemas, que los dejen entrar a observar. Creo que eso sería lo más indicado para saber en dónde vas a dejar a tu pequeño y con quién lo vas a dejar. Sí. O sea, un foco de alerta sería, si no te dejan entrar a observar, ahí no es. No, yo no dejaría a mi hijo en ningún lado donde no me dejaran saber ni cómo está el espacio adecuadamente, como las instalaciones,
ni si cuenta con las especialistas, ¿no? O sea, desde un tema de primeros auxilios. O sea, lo más básico. Desde lo más básico, sí, ¿no? Claro. O sea, yo me acabo de convertir en mamá hace poquito y en enero mi esposo y yo tomamos un curso de primeros auxilios porque le dije, o sea, aparte yo ya había tomado antes, pero le dije, no, o sea, esto es... Sí, claro. O sea, diferente, muerte, claro. ¿no? Entonces le dije, vas a ir conmigo y vamos a tomarlo porque tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar. Entonces, si tú vas a ir a dejar a lo que más amas en tu vida en algún espacio, tienes que saber que va a estar en un lugar seguro con las personas adecuadas, ¿no? Entonces, claro. Yo sería como de la idea de primero observa bien. Si de verdad necesitas dejarlo, pues ve a observar. Y si puedes tener la posibilidad de tú estar con él, pero realmente estar. Porque es todo un reto estar. Sí. O sea, no es estar y el bebé llorando o el bebé tratando de o el bebé mediar. Conectado, ¿no? O el bebé conectado, que hoy ya es muy, muy común. O sea, un poco podría ser investiguen, papás. Sí. O sea, tomen un poco en cuenta cuáles son los primeros hitos de desarrollo. Sí. Y si lo tienen que llevar a una guardia o un espacio, pues que puedan observar, puedan entrar, cuestionen, pregunten. Sí, y que ustedes vayan viendo que sí hay desarrollo, ¿no? Claro. Y si va logrando, pues entonces está en un ambiente adecuado. Claro, y si ves que no, por supuesto, busca qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a lo mejor también está en el ambiente adecuado y es un tema de tu hijo. Claro. Y muchas veces como papá también tenemos esa parte de no es mi hijo, es el ambiente, fue la Miss, fue la guía, fue esto. No, o sea, sí hay que contemplar esto. Bueno, quiero hacer ese pequeño paréntesis. Sí. No, está bueno. Dije, wow. Sí. ¿No? Ahora sí, podemos pasar a la siguiente grupo de edades. Sí, pues hablamos un poquito como de las señales de alerta, ¿no? Tal vez para niños más grandes. Para niños más grandes... Por ejemplo, ya empiezan como más cuestiones a nivel abstracto, ¿no? Sí. O sea, ya cuestiones más lógicas, matemáticas, donde ya necesitas otro tipo de funciones, otro tipo de organización, otro tipo de comprensión. Entonces, si ves que a tu hijo, por ejemplo, desde al ver una película, le haces preguntas y te está contestando completamente algo diferente del tema de la película, entonces tú, es decir... mi hijo no está entendiendo lo que está pasando en la película, ¿no? Como esta parte de la comprensión, ¿no? O está distraído, o si lo ves súper atento, pero le preguntas, oye, ¿de qué se trató la película? Y te cuenta como cosas muy, pues sin esta lógica, sin una estructura, un hilo de la idea, pues entonces algo está ocurriendo y eso le va a afectar en la cuestión de aprendizaje. Entonces, eso sería como lo que podríamos notar a lo mejor de los 6 a los 9, de los 6 a los 12, como esta parte abstracta, ¿no? En donde ya busco más cuestiones lógicas, ya empiezo a entender más cosas, donde ya puedo a lo mejor tener una opinión, ¿no? Al principio, pues los pequeños, si tú les dices que esto se llama árbol, él va a decirle árbol. Y si no le quitas esa idea, pues va a ver el árbol durante toda su vida. Pero ya en edades más avanzadas, de 6 a 9, ya empiezan a cuestionar, a preguntarse, oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Y cómo es que ocurre esto? Entonces, el ver que tu pequeñito te hace preguntas y te cuestiona, entonces vamos por un buen camino, ¿no? Sí, creo que sí. Oye, ¿y cuál sería, por ejemplo, la etapa o la edad límite, tal vez, de decir, ya, o sea... ya se voló esta etapa? Pues sí, ¿no? O sea, no sé, yo tengo 39 años, ¿no? Y me doy cuenta que no comprendo... algo, o no sé, o sea, estoy a tiempo o digo, ya me fui muy al límite, ¿no? Pero no sé, en un adolescente, por ejemplo. Pues no hay tanto como un límite. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas adultas que por algún accidente, no sé, cerebrovascular, pierdes algunas funciones que ya habías dominado y entonces las puedes volver a reaprender. De hecho, justo un poco va hacia lo que nosotros hacemos los neuropsicólogos. Estamos enfocados a esa parte de rehabilitar una función. Rehabilitar significa que ya lo tenías, lo perdiste y lo necesitas volver a aprender, ¿no? O es habilitar, ¿no? Un bebé hay que habilitarlo para que logre hacer como su desarrollo. Entonces, realmente no hay como una edad como límite, pero sí hay condiciones que ayudan. Claro. O sea, mientras más chico, hay más plasticidad, ¿no? Y la plasticidad hace un cambio en el cerebro. Una plasticidad en el cerebro, sí. La plasticidad en el cerebro es esa capacidad del cerebro de ir reacomodándose, de ir
haciendo conexiones, de ir creando nuevas estrategias de poder actuar, ¿no? Por ejemplo, si un pequeñito tiene algún daño a nivel cerebral cuando nace, si tú le das la estimulación adecuada desde que nace, o sea, su vida va a cambiar completamente. O sea, puede adquirir absolutamente todas las funciones si lo llevas como con las terapias adecuadas. Qué importancia la detección temprana. Sí, yo creo que eso es lo básico. La diferencia. Lo básico, sí. Y quitarte de la negación. Sí. O sea, si realmente ves que tu hijo tiene un tema, pues abordarlo y olvidarte que pues no es perfecto. Sobres. Y se puede detectar o sea, nosotros damos evaluaciones desde los 15 días de nacidos. Wow. O sea, a los 15 días ya sabes si tu hijo puede tener como algún riesgo, ¿no? Vale. Entonces, eso es como lo principal, ¿no? Entonces, oye, ¿y algunas señales de alerta en la edad de 9 a 12? De 9 a 12... Pues esto de la comprensión. De la comprensión, ¿no? Ajá. Más bien como faltaría como la señal de alerta de la adolescencia, ¿no? Creo que ahí sería un poco más complejo, porque ya empiezan a entrar en juego cuestiones más conductuales, cuestiones emocionales. Entonces, muchas veces tenemos niños así de, oye, es que ya no me pone atención. Pero cuando ¿se puede confundir? Sí, se puede confundir porque el adolescente ya es muy suspicaz, ya empieza a no prestar atención porque no quiero prestar atención porque a lo mejor estoy molesta contigo. Y entonces no te presto atención, te evado, y entonces papá a lo mejor dice, algo pasa en el tema de la atención, tengo que tratarlo. Pero es que no es un tema de atención, es un tema emocional, o es un tema de conducta, o es un tema de límites. Entonces creo que en la parte de adolescencia, creo que lo más complicado sería como lograr identificar de dónde vienen como esas demandas o esos foquitos rojos. Los típicos. Los típicos es que no te quieren escuchar, entonces parece que perdieron como esa se puede confundir capacidad de prestar atención, o que auditivamente algo les pasó, pero no, realmente es una etapa donde pues hay como un cambio, ¿no? Creo que a lo mejor como puntos de alerta en la adolescencia es que tu hijo se empiece a aislar mucho y que no te deje entrar en ningún área, ¿no? O sea, obviamente a lo mejor va a haber un niño donde te dice, no, mamá, no te voy a platicar de mis novias, ¿no? Pues bueno, no trates de indagar por esa área, pero te sigue contando cómo le va con sus amigos, cómo le va en la escuela, entonces todo va bien, pobre, ¿no? mis padres. Pero o sea, el cerrarse completamente en la adolescencia puede ser un riesgo. Y no un riesgo a lo mejor a nivel cognitivo ni a nivel motor, ¿no? Puede ser un riesgo hacia otras áreas, hacia el área emocional. Es la etapa donde están completamente más, yo diría, frágiles en cuestión emocional. Hacia adicciones, sí. Y hacia tener compañía que pues no les lleva hacia ningún objetivo. De que no les sume a su vida. Exactamente, ¿no? Entonces creo que en la adolescencia sería... Pero si no te incluye, si no te quiere contar unas ciertas áreas, pero te incluye, pero sí platica otras. Sí, o te dice, oye, vamos a ver una peli, o tú lo invitas a ver una peli y se acepta. O sea, si todavía hacen ciertas cosas juntos, va bien, ¿no? Pero si te cierra completamente la puerta a ti, a tu esposo, o a sus tíos, o a quien antes pues estaba como muy cercano, ahí sería como un foquito rojo. Ok, súper. Pues no fui tan complicado cuando fui adolescente. Porque me preguntaban, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Todo bien. Claro. Como adolescente, ¿no? O sea, esas contestaciones donde a lo mejor un papá dice, no, pero es que quiero que me cuente más. Pero es que a lo mejor no estamos haciendo también las preguntas adecuadas, ¿no? A mí lo que me pasó fue que con el tiempo yo iba platicando, ¿no? Entonces ya mis papás se tranquilizaban porque iban después a lo mejor de un año sabían las historias que había pasado, ¿no? Pero sabían. Claro, y es eso, ¿no? O sea, seguimos en contacto con áreas, y hay otras donde a lo mejor me reservo completamente porque ya empiezan a haber más situaciones de otra índole, ¿no? Donde ya viene la privacidad, donde yo quiero pues estar como en mis cosas. Y también es muy importante respetar. Y aparte necesitan su espacio. Sí, súper importante. Sí, como más característico de la edad. Claro. ¿No? Qué interesante. Ahora, ¿qué podría hacer entonces un papá o una mamá? ¿No? Ya
ya escuchó este podcast, ¿no? Ya dijo, ok, tengo que poner atención, mi hijo tiene de cierta edad, entonces pues igual y antes no ponía atención en esto, ahora me voy a fijar, ¿no? ¿Qué pasa si hay algo que le dé alerta? Como a dónde se acerca, ¿cuál sería el siguiente paso para un papá? El siguiente paso sería acercarse con especialistas, o sea, sería buscar a quién le pueda hacer una evaluación de lo que está pasando, ¿no? Y la evaluación es súper importante porque hay muchos psicólogos, hay muchos especialistas que se dedican al área de la terapia y llegan a terapia y la mamá dice, oye, es que tiene un problema de atención. No se preocupe, aquí lo vamos a trabajar. Y como la mamá me dijo que era de atención, yo le llego y le pongo ejercicios de atención. Pero yo como especialista realmente nunca corroboré eso. Y entonces creo que lo indicado sería buscar quién me vaya a hacer una evaluación. ¿Para qué? Para poder identificar la raíz del problema. O sea, la evaluación es para eso, para identificar de dónde está viniendo el problema, cuáles son esas áreas que están afectadas. Y a partir de eso, ahora sí, establecer un plan terapéutico para poder avanzar. Claro, o sea, no confiar, eso es importante, ¿no? No confiar si llegas con algún especialista y luego quiere ir a la terapia. Al tratamiento sin antes hacer todo previo. Sí, tiene que haber ese previo sí o sí. Y a lo mejor es acercarse, buscar, ¿no? Si en la escuela en donde estás te pueden recomendar a alguien, pueden venir con nosotros también. Claro. Pero bueno, hay también muchos especialistas, ¿no? Si a lo mejor nos están escuchando en otros estados, exacto, también, ¿no? Hay que buscar un especialista adecuado, pero siempre pidan una valoración completa. Claro. O sea, realmente yo creo que el mensaje es que padres de familia, parejas que tengan familia, etcétera, pues en todo momento tienen que estar observando y estar alerta. Sí. O sea, tenemos nuestras actividades, etcétera, etcétera, pero te tienes que dar el espacio de convivir, de jugar, de leer, de ver películas, etcétera, porque necesitas observar y estar atento a lo que está pasando en la edad que se encuentre tu hijo. Sí. Definitivo. Lo más importante, creo que en esta parte del neurodesarrollo es esa interacción. Y desde el principio, o sea, si el bebé tiene una interacción con un otro, va a empezar a evolucionar. Si tú dejas a un niño ahí, va a afectar. Es como ese criterio o ese maestro que tiene cada padre, cada madre, donde también van a poder detectar, oye, aquí esto no me cuadra, hay algo que no está bien. ¿No? Y como papás, yo creo que sí hay como un sexto sentido, donde exacto, tú dices, eso como que no me suena. Y es creer que algo te está diciendo que no está bien y es buscarle una solución a eso. Okay. Cuando dices es importante que el bebé interactúe con el otro ser humano. Sí, no con una pantalla. ¿No? Sí. Tienes, a ver, muy platícanos, importante. Digo ya para ir cerrando, pero ¿qué postura tienes tú? No personal, sino profesional, con que los niños previo a los 3 años, previo a los 6, estén interactuando con pantallas, con videojuegos, con celular. No. Que se ha hecho la... Sí, son se han hecho digitales, sí, ¿no? Ahora. Sí, y es muy frecuente. Sí, o sea, es súper frecuente. Vas a cualquier restaurante, vas a cualquier lugar o vas en el coche y ves que los niños van metidos. Sí. Pero también te fijas en los papás y están en lo mismo. Sí. Y entonces creo que ahí es como el punto, ¿no? Yo la verdad mi postura desde una postura pues donde me he preparado en esta área definitivamente es no contacto con pantallas. Pantallas, ni iPad, ni celular, ni computadoras, ni televisión, hasta ya mucho más adelante. Por ejemplo, tú que quieras ser madre, ¿qué harías? ¿Hasta qué edad le darías esa posibilidad a tu bebé? Mínimo hasta los 2, así de nada de pantallas. Okay. Y posteriormente, pues a lo mejor, ¿no? Vamos poco a poco a ir introduciendo, porque también es una realidad que no podemos privarlos completamente, porque ¿qué va a pasar cuando vaya a casa del compañero, cuando el compañero le enseñe? Pues obviamente va a ser como de ¿qué es lo máximo y no, o sea, déjame ir con mi amigo fulanito porque me encanta estar ahí, porque todo el día vemos algo que me súper llena y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos los aparatos están diseñados para que se activen las mismas estructuras cerebrales que se activan con las adicciones. Sí. Entonces, creo que ahí es el punto como más crítico, ¿no? Imagínate, ahorita que estás hablando de esto,
Yo estoy tomando ahora un curso que tiene que ver con salud. Y lo primero que nos dijeron la primera semana de salud fue, vamos a disminuir el uso del celular. Sí. O sea, no dormir cerca del celular, te despiertas y 1 hora después de que te despiertas, ves el celular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Sí. estamos hablando de personas adultas que nos están pidiendo que le bajemos. Imagínate un niño de 3, 4, Sí, 8 claro. años. No, Y es que no está en la naturaleza, o sea, el niño no necesita no lo una necesita. pantalla para No lo desarrollar necesita. su cerebro, ¿no? Porque No. además, Antes no existían. exacto, pero es que te lo venden, ¿no? O sea, ves, Sí. ves toda esta publicidad de que tu hijo aprenda los colores con Sí. la pantalla, ¿no? Y es como de no lo necesita. No lo necesita, pero es mucho más fácil. Y eso es una realidad. Eso sí. Es mucho Es más una fácil realidad. y los papás Sí. te quitan... Sí, te quitas. Aprende Claro, y sigo mi vida. Claro, y sí te estoy dando porque estás aprendiendo con un aparato, Claro. pero realmente sí te estás quitando un peso encima. Sí. O sea, es el camino más fácil Sí. Pero- para poder entretener. Pero lo peor de todo es que no saben lo que acabas de decir. O sea, que están disparando ciertas... Sí. ciertas, no Sí, sé cómo se ciertas llama. áreas. Ciertas áreas, que es lo mismo que te dispara las adicciones, las Claro. drogas. Claro. Entonces es súper importante que lo más posible lo evitemos. Sí. O sea, de verdad, hay muchas formas de jugar con los niños. Hay muchas formas de entretenerlos. O Lo sea, que necesitan es tener, muchas. darse el tiempo Exactamente. y ese proceso y la paciencia de estar. Exactamente. Oye, yo me acuerdo las sobremesas en los restaurantes, era Sí. crayola, ¿no? Papel, Pero es impresionante ahorita ver, volteas Y los papás y los niños están en la pantalla. en el celular, o sea, y el niño en qué momento disfruta lo que está comiendo, en qué momento hace Sí. consciente lo que Sí, está comiendo, la sí. textura, ¿no? Pero todo, ¿en qué todo. momento conviven y hacen También. familia? Se También. ¿En sienten qué momento parte te de- involucras con Te vinculas. ese desarrollo, ¿no? Entonces, pues si para ti es muy fácil dárselo y crees que va todo bien, pues es un problema. Digno de reflexión. Pero sí. Sí, Cañón. y para todos, ¿no? O sea, Sí, estamos para todos, tan claro. acostumbrados a todo el tiempo tenerlo aquí. O sea, ¿qué pasa si lo olvidas en casa? ¿Qué pasa? O sea, ese día te sientes que Que no te falta un sabes. pedazo. Sí, Sí, claro. una extremidad. Y nosotros cuando éramos niños, pues no, digo, tampoco somos tan viejos, tampoco somos tan jóvenes, pero no crecimos Con con pantalla. el celular. Claro. Y también otro de los puntos que hoy en día está siendo un tema muy común en terapia es qué pasa a nivel visual. Se Ok. está afectando el desarrollo visual de los niños. Y no me refiero a que si ven bien o que si ven mal. Nosotros tenemos unos músculos que agarran nuestros globos oculares. Y esos músculos, si no se desarrollan correctamente, empiezan a perder fuerza. Es como el gimnasio. Ujú. No los trabajas, no van a tener fuerza. Y entonces para leer no vas a poder hacer los movimientos sacádicos Ujú. adecuados. Y entonces vas a tener un problema de lectura. Pero no fue porque no sabes las letras, no, es un tema visual. Wow. Entonces, cuando un niño empieza a leer, o está en el proceso de la lectoescritura, tiene que ser en papel. Sí, eso sí o sí. Sí o sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es muy fácil. Ustedes vean su celular, ¿cómo lo vemos? Lo vemos a esta distancia. Es Sí, una sí, sí. distancia súper cercana en donde yo no tengo que mover los ojos, todo se mueve aquí, yo solo Sí, lo veo sí, y necesito- estoy Claro, aquí en no, una sí. distancia muy cercana. Nosotros cuando veíamos la tele, pues era una distancia No, y nos decían. lejos. El tío ¿no? Gamboín nos decía. Claro, ponte Ya dije mi edad. lejos. Y ver la tele. ¿no? Las teles, exacto, eran pequeñas. O sea, no eran las teles enormes. Sí, Entonces, sí. obviamente, pues tú estabas a cierta distancia, de repente te hablaba alguien, volteabas, volvías a voltear la tele. O sea, había otros estímulos que hacen justamente eso, preparar al músculo para estar en diferente movimiento. Si tú pasas aquí todo el tiempo, tus músculos dejan de funcionar como deberían. Entonces, Ya sé, Ese, así, está cañón porque pum. también hay una tendencia en las escuelas Exacto. Sí. a quitar el papel, Sí. a meter la tableta desde edades bien tempranas. Pues Sí. hay muchas que tienen ya Sí, tienen que sí, estar es con lo su que tablet y ven, trabajan con parte la de- tablet y todo. Y lo venden Claro. como si fuera un plus. un Y no plus. es un plus. Y no es Y un no plus. es un plus. Para mí Repite eso, repite sí, eso, por favor, Para Claudia. mí no es un plus. No es un plus, es una afectación, ¿no? Wow. Y aparte, o sea, el tema visual, el tema motor, el tema de coordinación, dopamina, la luz azul, o sea, aunque le pongas pantallas, aunque le pongas protector, aunque le pongas todo, nada va a ser como
la vida real. O sea, el tocar, el sentir, no es lo mismo. Voy a contar burbujitas, 1, 2, 3. Claro. Toca las burbujas, siéntelo, mánchate, porque también esa parte, otro tema, Ahora que viene toda la constantemente. realidad virtual y todo este tema. No, o sea, sí estamos llegando a un punto, mí, desde mi punto profesional, me preocupa. Pues sí. O sea, me preocupa mucho porque estamos dejando de existir realmente en el hoy. Estamos completamente yéndonos a todo lo intangible y el niño está dejando de desarrollar otras cosas. Tenemos muchos niños en terapia donde no me gusta tocar arena, no puedo soportar texturas, ya no como muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo va desde lo que toco, lo que siento, no soy tolerante. Entonces estamos teniendo problemas de perfiles sensoriales donde se están disparando. ¿Por qué? Porque no estamos dejando experimentar y explorar como hacíamos antes. Déjame decirte algo que me llega ahorita O sea, debe ser... Estoy poniendo en los zapatos del terapeuta. No sé si lo sientas y lo pienses así, pero... O sea, debe ser frustrante que antes te llegaban casos de diferente porque se le pasaban los hitos o Sí. lo que sea. Y ahora te pueden estar llegando casos o te van a llegar más casos. Sí. O sea, porque de hecho va a haber más trabajo para este Sí, tipo de especialidades. sí. Porque el músculo no se desarrolló. Porque las texturas, porque los olores, etcétera, etcétera. O sea, qué triste que sea por eso y no sea por otras cosas, ¿no? Sí. Por algo simple y ahora va a ser cada vez más complejo. Sí, y es una realidad. Antes, por ejemplo, mi mamá me cuestiona mucho, ¿no? Me dice, oye, pero ¿por qué ahora hay tantos niños que les cuesta muchas cosas que antes, pues no pasaban? Pero claro, antes era la abuela, lo arrullaba, lo subían a las hamacas, lo subían a los columpios. Ahí estás desarrollando el sistema vestibular. No necesita ir a terapia para que se le desarrolle el sistema vestibular. Claro. Entonces, era como lo cotidiano en la vida del día a día, le hacían ejercicios de estimulación sin saberlo. Claro. Pero hoy no pasa. Imagínense, padres de familia. Si juegan, están con sus hijos, le prestan atención, van a ser superhumanos en el futuro. Y se van Sí, a ahorrar, olvídense todo. y se van a ahorrar competitiva. muchos problemas, tanto a nivel de tiempo, de dinero, de desgaste, de, Emocional oye, me están hablando de la también. escuela y que mi hijo no puede y es súper desgastante para el papá y para el niño. Entonces, Que a lo mejor no es tan complicado ser padre, ¿no? no. Bueno. No me refiero a eso. A lo mejor no es tan complicado si le puedes dedicar el tiempo Sí. y el proceso. Pero si tú no le dedicas el tiempo Sí. y ese proceso, se te va a ir complicando si más. por sí es complicado, va a ser todavía Más 3 veces complicado. más complicado. Claro, Ok. claro. Y a lo mejor, si se pasan los hitos, pues en la adolescencia puede explotar la bomba. Sí. Sí. Sí, y lo más importante es irlo atendiendo al momento, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, no es tan complicado ser padre. Es complicado, pero es un compromiso. O sea, de verdad, el momento en el que te vas a convertir en papá, digo, Es que ese es el tema. a lo mejor en las vidas donde está planeado, en donde todo va como un poco más fácil, bueno, pero si de pronto te llega, es muy sorpresivo, ¿no? Y como papá, Vayan a terapia para que se puedan comprometer. es súper como real, donde pues llega una persona que depende completamente de ti, ¿no? O sea, creo que para mí la palabra que acompaña la maternidad o la paternidad es tienes que ser completamente amoroso y compartir y no puedes ser egoísta. O sea, si eres una persona egoísta, para ti va a ser muy difícil ser papá. Porque tú quedas, y sobre todo en los primeros años, Sí, tú quedas en segundo término. Sí. O sea, lo más importante es que puedas convertirte en un padre, una madre comprometida, Presente. Sí, y presente. presente. Sí, pues si no hay eso, Mejor. te va a costar mucho trabajo. Sí. Qué Sí, interesante. es complicado. Wow, acabo de aprender mucho. Sí, ¿no? Tu productor, ¿qué tal? Todo, Bueno, ¿verdad? también. La cara que traes es que acabas de aprender todo. Oye, qué interesante. Sí. Espero que quien esté escuchando esto haya llegado hasta aquí. Porque, pues sí, así como a ti te está volando la cabeza, a mí también. Y creo que pues es bien importante pues, leer y conocer y seguir aprendiendo, ¿no? Como decimos, o sea, para ser papá sí hay que estudiar. Claro. No, Y es sí, nuestra pues, sí. responsabilidad seguir como buscando más formas de compartir, de que Ujú. todos se enteren de que es muy importante, ¿no? Sí. O sea,
Sí. Muchas cosas hay que compartirlas y que se vayan enterando. A lo mejor, no sé, por ejemplo, tengo muchas amigas que todavía no son mamás y me siguen en redes sociales y así de, oye, Clau, está padrísimo el video que subiste con tu bebé. Yo no sabía eso y estoy aprendiendo y cuando me toque, ¿no? Pero es eso, o sea, Sí, desde ahorita. es buscar como... Hay que esparcir la palabra. Sí, Exacto. sí. Muy bien, Clau. Pues ya para terminar, platícanos un poquito de Dynaminds, que es tu espacio. ¿Quieres brevemente para que la gente conozca? Pues mira, Dynaminds es un consultorio, es un centro especializado en el neurodesarrollo. Estamos en Querétaro y tenemos diferentes áreas. Tenemos ya 5 años trabajando en justamente en buscar cómo mejorar la niñez y buscar cómo poder ayudar a muchas más familias. Las áreas que trabajamos son neuropsicología, el área clínica, que es la que se especializa en el área emocional, el área motora, el área física, que trabajamos todo lo que son cuestiones de movimiento, de coordinación, los sistemas vestibulares, toda la parte de integración sensorial. Trabajamos también el área académica, que tiene que ir acompañada, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros niños están inmersos en espacios académicos, entonces también hay pequeñitos donde van pues por debajo de los requerimientos académicos, entonces también los ayudamos a llegar a esos niveles, ¿no? Y justamente Dynaminds es un espacio creado para eso, para que se desarrolle y se transforme. Justo el nombre viene de un dínamo, que es cómo se transforma la energía, ¿no? Entonces es justo eso, es transformar la mente a través del juego, a través de terapia, ir transformando para que el niño llegue a su óptimo desarrollo. Súper. ¿Te encuentran en redes? Me encuentran en redes como Dynaminds-QRO. Y a mí en mis redes personales estoy como Clau Robles. Perfecto. Por último, ¿qué mensaje le dirías a los padres? Tú, o sea, como para cierre, ¿qué mensaje le podrías dar a mamá y a papá? Creo que el mensaje sería, estén con sus hijos, jueguen, tengan esta interacción y siempre estén alertas. Siempre estén alertas a que hay algo que nos ayuda a saber que vamos bien. Entonces, estar alertas y estar en esa interacción nos da la posibilidad de cuestionarnos cuando hay algo que no está dentro del desarrollo. Entonces, en el momento en que se lo cuestionen, vayan y atiéndalo con un especialista. Súper. Clau, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Clau. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Por aquí tenemos, mira, Clau, te lo vamos a compartir. Muy bien. Tenemos un libro que escribimos, Los niños sí vienen con manual, una guía práctica para acompañar a tus hijos desde que nacen hasta la adolescencia. Búsquenlo, habla mucho sobre etapas de desarrollo, necesidades de los niños en cada una de las etapas y el rol como adulto. ¿Cuáles son nuestras redes, hermana? Lavin1111, nos encuentran en Instagram y en Facebook. Y también, si quieren conocer a Clau, quién es y ver su cara, pueden encontrarlos en YouTube también este episodio. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Gracias, Clau.